damos la bienvenida al ingeniero Froilán Salinas, director del Consejo de Seguridad Ciudadana. Ingeniero Salinas, muy buenos días. Hay algo de confusión todavía en los habitantes de esta ciudad y de la provincia. Como conocimos públicamente a inicios de esta semana, se emitió un boletín de prensa por parte del COE Nacional con algunos errores que luego se magnificaron, llevaron incluso a conclusiones erradas. Por ejemplo, en cuanto al número de placas, importantes medios de comunicación del país se confundieron y dieron el dato al revés en cuanto a las placas que pueden circular uno y otro día. Luego de esto hubo las correcciones debidas por parte del COE y se sumaron disposiciones del COE cantonal. Y se ha sumado en las últimas horas de ayer un decreto presidencial que restringe derechos ciudadanos en 8 provincias del país. Esto es un estado de excepción que incluye para la ciudad de Cuenca un toque de queda entre las 20 horas y las 5 de la madrugada. Quisiéramos tener un sumario de qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer en Cuenca y la provincia de La Suay en este feriado de Semana Santa, en este día Viernes Santo y el fin de semana que viene, y cuáles son las funciones que van a cumplir las distintas entidades de control. Le damos la bienvenida. Gracias, buenos días. Siempre un gusto, estimado Gustavo, poderle saludar a usted y por su intermedio a la ciudadanía cuencana. Efectivamente ha sido una semana típica, estimado Gustavo. Se ha seguido un poco la lógica que ha sido en este último año sobre la condición cambiante de la situación del tema de la pandemia a nivel país, no solo a nivel de la provincia. Efectivamente, como usted bien lo indica, durante esta semana ha habido varias condicionantes, tanto desde el COE nacional como desde el COE local. Y ayer a las 12 de la noche aproximadamente se emite ya un decreto de estado de excepción, competencia exclusiva del Estado central mediante un decreto ejecutivo del presidente de la República. Esto nos modifica las condiciones que vivíamos hasta el día de ayer, estimado Gustavo. Los toques de queda están enmarcados en una herramienta jurídica que se llama un decreto de estado de excepción, en el cual limita ciertos derechos fundamentales a los ciudadanos. 8 provincias, lamentablemente, han entrado dentro de este decreto de estado de excepción, en las que se dan algunas características o algunas puntualizaciones sobre los temas de horarios y de restricciones, estimado Gustavo. Quisiéramos conocer en detalle cuáles son las restricciones extras. Lo más notorio es el toque de queda. La movilización en la provincia de La Suay está restringida ya desde hace varios meses por una ordenanza que impuso la prohibición de la circulación vehicular a partir de las 11 de la noche, pero ahora será a partir de las 20 horas. ¿Hay algo más, algo adicional que haya impuesto este decreto del presidente de la República? Uno de los datos que leímos por allí es la prohibición, por ejemplo, de vender bebidas alcohólicas. Así es, estimado Gustavo. Hace minutos atrás se emitió ya un comunicado oficial en las redes del municipio de Cuenca. Hay que recordar algo, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos en tener la información cierta para poderla difundir. El toque de queda es un horario establecido desde el día de hoy hasta el día viernes 9 de abril en un horario de 20 horas a 5 de la mañana. Ese es un horario de toque de queda. Ese toque de queda está bajo control de quien ejerce la seguridad interna en un estado que es Policía Nacional, acompañado de Fuerzas Armadas. Esa no es una disposición del municipio de Cuenca, es una disposición que está descrita de manera tácita en el decreto del estado de excepción. Aparte de eso, estimado Gustavo, se emiten algunas otras prohibiciones. Yo les pediría que tal vez también hagan referencia a las páginas oficiales del municipio, como la prohibición de reuniones sociales y familiares que no pertenecen al mismo grupo familiar, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde y viernes, sábados y domingos durante todo el día. Aquí quiero ser muy claro, la suspensión total de la jornada presencial en el sector público desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de abril. Se implementará teletrabajo. La corporación municipal se acoge al teletrabajo, no obstante, garantiza el cumplimiento de los servicios a la ciudadanía desde cada institución que lo integre.
cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. En el caso que amerite, habrá atención presencial. Ingeniero, es importante, dígame. Sí, ingeniero, muy buenos días. Quizás uno de los temas que no le queda claro todavía a la ciudadanía aquí en el Cantón Cuenca, en la zona urbana, es la movilidad vehicular. De acuerdo a las recomendaciones del COE, se dispone a quienes tienen competencias de tránsito, a los GAT que tienen competencias de tránsito, disponer una especie de pico y placa con el último dígito de la placa vehicular, sea par o sea impar. ¿Cómo queda esta situación aquí en Cuenca? ¿Se va a implementar esta restricción? Le pido, acabemos de leer todo eso o de informar esta parte para poder tener claridad en los temas y no confundirnos más. Esto ha sido bastante complejo manejarlo, el tema comunicacional. Como decíamos, el tema del teletrabajo, la suspensión de actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines y teatros, parques durante el estado de excepción. Esto es importante recordar porque recuerden que nosotros teníamos una ordenanza en la cual se habían ciertos pilotajes para gimnasios, para canchas deportivas. Esto queda suspendido en función de lo que determina el estado de excepción. La no apertura de bares, discotecas, centros de tolerancia y afines, conforme a lo que ya estaba vigente. Recordemos que Cuenca ha sido uno de los cantones que ha mantenido todavía esta restricción para poder tener un alcance de control sobre el tema. La prohibición de eventos públicos que estaba ya que estaba restringida. La suspensión de clases presenciales en instituciones, esto es importante. El día de ayer hubo también información sobre el posible reinicio de ciertos pilotajes en el área de educación. Sin embargo, al momento se suspenden todas las actividades en las instituciones académicas, sean por pilotajes o sean las que estaban ya autorizadas. El aforo del 50% en centros comerciales y restaurantes, y justamente su pregunta en este momento, por eso quería dejarlo al último, por ser el punto que más confusión suele dar. En el Cantón Cuenca no se limitará la circulación vehicular por número de placas. Repito el tema. En el Cantón Cuenca no se limitará la circulación vehicular por número de placas, sino únicamente por horario de toque de queda, manteniéndose las restricciones en el eje vial estatal. Entonces, en Cuenca, como bien lo indica el estado de excepción, en los cantones en los cuales se tiene descentralizado el tema del control de tránsito, se da la posibilidad de que estos cantones tomen medidas sobre ello. En el Cantón Cuenca no vemos la necesidad de emitir una restricción de pico y placa por dos motivos. El primero, al hacer esto nosotros complicaríamos el tema del transporte público. Recordemos que si bien es cierto hay una limitación parcial del teletrabajo en el sector público, no en el sector privado. Complicaríamos muchísimo el tema de movilidad en la ciudad de Cuenca emitiendo un tema de pico y placa. Pero en los ejes viales estatales, las vías que conectan cantones, sí existirá la restricción conforme está determinado por el número de placa. Hay aquí un tema que creo que la mayoría de cuencanos azuayos ignoramos. ¿Cuáles son los cantones en la provincia de la Azuay, además del Cantón Cuenca, por supuesto, que tienen competencias en el tráfico? Ayer dimos a conocer una información sobre el COE cantonal de Girón, que había tomado también algunas decisiones con respecto a la libre movilidad. Entre esto se señalaba que el día de hoy no podrán circular los vehículos con placa par todo el día allá en Girón. Tenía una serie de disposiciones también que regían para ese cantón. Si es que usted conoce, le agradeceríamos mucho que nos informe en qué cantones, en qué otros cantones de la provincia de la Azuay podrían haber este tipo de restricciones particulares. Estimado Gustavo, desconozco yo el resto de cantones de la provincia de Azuay que tengan ese tema. Lo que sí le puedo decir es que en los que no tienen la capacidad de tener descentralizado el tema de control de tránsito, se aplicarán las medidas nacionales de restricciones de placas. Bien, es muy importante que los ciudadanos tengamos claras nuestras obligaciones. Tenemos que colaborar sin duda con esta situación excepcional del país que está plenamente justificada, pero es también muy importante que conozcamos nuestros derechos, de que sepamos que
a qué debemos y podemos someternos, pero hay derechos constitucionales, derechos ciudadanos que no pueden ser conculcados, y esto es importante aclarar también, porque hay, por ejemplo, competencias que se cruzan aquí en la ciudad de Cuenca constantemente entre la EMOV y la Comisión de Tránsito del Ecuador, por ejemplo. ¿Cuáles son los límites en los cuales una entidad puede actuar y dónde comienza y terminan las actividades de otros? ¿Qué es lo que va a hacer la Policía Nacional? ¿Qué es lo que va a hacer el Ejército? Porque en un estado de excepción también el Ejército se moviliza. ¿Cuál es el papel de la Intendencia de Policía? Si nos puede dar un poco de luces sobre estos temas para que los ciudadanos estén también conscientes, así como de sus obligaciones, de sus derechos. Así es, estimado Gustavo. Hay que aclarar algo. Un estado de excepción es o está enmarcado en un estado de derecho. No se vulneran derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. Lo que se limita es el derecho a la libre asociación, estimado Gustavo. Eso dentro de un horario de toque de queda. La sanción que se da dentro de este horario de toque de queda está vinculada a la inobservancia de una orden legítima establecida por autoridad competente con los diferentes niveles pues, de sanción. El tema de las competencias y de los derechos está marcado en lo que marca la ley. Yo ayer decía, y sería muy claro, ha habido mucha crítica en el sentido de que por qué Cuenca no adopta medidas más fuertes en el tema. Cuenca lo viene haciendo desde el mes de septiembre, mi estimado Gustavo. Si usted revisa cómo van actuando otros cantones, existen dos errores graves. El primero es que ciertos cantones se abocan capacidades que no las tienen, y eso puede generar ahí sí un estado de inseguridad jurídica en el país. Cuenca ha sido muy observante de eso y se ha podido mantener los alcances de control bastante diferentes al resto de la ciudad. Cada provincia y cada cantón tiene problemas diferentes. Si bien es cierto, la complicación en Cuenca es compleja en el tema sanitario, recordar que solo tenemos 2 centros de atención de salud públicos que tienen COVID, que están sobrepasados, que están cargados, que están cansados, también ha derivado a que se tome la decisión en la provincia de La Suay y en el cantón de Cuenca. El tema de competencias. La CTE y la Agencia Nacional de Tránsito tiene competencias sobre el eje vial estatal. Las competencias sobre los ejes internos del Cantón Cuenca, sus parroquias urbanas y rurales, está a cargo de la EMOF. Entonces, el tema de los ciudadanos depende de cómo nosotros respetemos el horario del toque de queda y el tema de las placas en las redes viales estatales. Un tema también que nos llama la atención cuando se dan estos hechos, ingeniero Salinas, es las decisiones que se toman, y esto se lo ha hecho también a través del Ministerio del Ambiente, de cerrar los parques nacionales. Con todo lo que aprendemos que se da en otros países y lo que sucede en el propio nuestro, en Ecuador, en donde tenemos también suficiente experiencia y suficiente experticia, conocimiento científico, conocimiento profesional. Hay profesionales muy valiosos en Ecuador. La pregunta es ¿por qué se cierran los parques nacionales? Cuando está de por medio la seguridad, parte de esta seguridad es también la salud física, la salud mental de los habitantes. No vemos más allá quizá de los momentos en que tiene que alimentarse la gente, lo cual podría también regularse. ¿Por qué prohibir el ingreso a los parques nacionales? En este caso estamos hablando del Parque Nacional El Cajas, cuando pensamos, y aquí perdone la primera persona, pero que debería incentivarse la presencia física de la gente en áreas abiertas. Estimado Gustavo, yo comparto plenamente con usted. Yo soy uno de los amantes de ese trekking y caminar en el Cajas, caminar en Estrella Cocha, en varios lugares que realmente nos ayudan a todos quienes estamos viviendo un momento muy complejo en lo personal, disipar un momento la mente. Eso es, yo creo que uno de los derechos fundamentales del ser humano, el acceso a un ambiente sano y equilibrado. Pero aquí se da otro problema, Gustavo, que quisiera también ponerlo en la mesa. En la decisión del Ministerio del Ambiente de cerrar las áreas de parques nacionales en todo el país,
lamentablemente responde a un problema que se da cuando existen los feriados, coinciden los feriados con el tema de la pandemia. ¿Por qué? En el caso del Parque Nacional El Cajas, ¿qué problemas se identificaron? Básicamente el Parque Nacional El Cajas tiene dos entradas claras que la gente utiliza. La una que es el sector de la laguna Toreadora de Yaviuco, sí, la de Yaviuco, más abajito, la entrada por Sayausí, y el otro el control de la Toreadora. ¿Qué problemas hemos tenido? Cuando hemos tenido feriados, no durante los días normales, cuando hemos tenido feriados, la asistencia de turistas a estas zonas rebasa las capacidades, uno, de manejo de la vía. Lamentablemente hemos tenido problemas en la ubicación de los vehículos, de cientos de vehículos alrededor del eje vial estatal, y lo segundo, la capacidad que tiene el parque para mantener el control dentro del parque. Ese es un tema serio. Además de que, si bien usted puede entrar por Yaviuco o puede entrar por Toreadora, el Parque Nacional El Cajas no tiene un cerco perimetral ni ningún parque en el mundo que permita que se ingrese de manera controlada. Ese problema se da en los momentos de feriado. En el resto del tiempo realmente son espacios que nos permiten, y digo nos permiten a todos los ciudadanos tener un espacio adecuado para hacer una actividad física que nos ayuda también, pues. Bien, cualquier otra recomendación que quiera usted dar a los cuencanos y azuayos que le escuchan. Estimado Gustavo, que sepan que estamos haciendo el esfuerzo sobrehumano para tener un alcance de control en la ciudad de Cuenca. El día de ayer hemos seguido en los operativos estas actividades que nosotros en el área de seguridad llamamos operaciones de yunque, es decir, golpea y golpea y golpea. En un momento dado cansa este músculo que son los funcionarios que estamos en el día a día ahí. Se ha tenido buenos resultados. No hay que hablar solo de lo que mal se hace, sino también de lo que bien se hace. En Cuenca más de 700 operativos en los que hemos logrado disminuir el tema del mal uso del espacio público, hemos logrado disminuir el tema de bebidas alcohólicas, hemos logrado disminuir el tema de accidentabilidad de tránsito, sin llegar a una condición ideal de cero. Eso es inviable, es una utopía. Cuenca ha tenido un manejo sopesado del tema de la pandemia, un año muy complejo. El llamado a la ciudadanía a que, a más del esfuerzo que pone el contingente municipal, a más de la claridad que ha tenido el alcalde Palacios en determinar y en buscar un equilibrio en las resoluciones que tomamos, la decisión final de asistir a un centro comercial atiborrado, de tomar y de decidir reunirnos con nuestros familiares sin tener certeza previa de que estamos o no infectados. La decisión del ciudadano de ejercer actividades que no son fundamentales son una decisión primerísima, es decir, de nosotros. El llamado va para entender aquello, que sepan que realizaremos todos los esfuerzos necesarios y que esta situación es cambiante. Recordemos que en la última resolución del Código Cantonal nosotros colocamos al final una notita igual ahora, que lamentablemente pues tendremos que adaptarnos a las condiciones que vayan variando. En este primer momento tenemos estas medidas que regirán hasta el día viernes 9 de abril y pues luego de eso se tendrán que hacer los análisis requeridos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por habernos atendido y ojalá tengan claro los ciudadanos todas las obligaciones que tenemos que cumplir, pero como habíamos señalado también, los derechos, pues no todos los derechos ciudadanos quedan conculcados. Gracias al director del Consejo de Seguridad Ciudadana, el ingeniero Froilán Salinas, por habernos atendido en esta mañana.